A ver, pensemos en esto. ¿Qué pasa cuando los activos de una empresa, no sé, una fábrica, una máquina, hasta una marca, de repente valen mucho, pero mucho menos de lo que dicen sus libros contables? Bueno, justo de eso vamos a hablar hoy. Vamos a desglosar este concepto que es, importantísimo en las finanzas. Pues la respuesta rápida y directa es no, para nada. Y ojo, porque esa diferencia entre el papel y la realidad es un problemón, porque cuando el valor en libros no es el valor real, económico, lo que está pasando es que se están escondiendo pérdidas, y pérdidas que pueden ser enormes. Y esto nos lleva justo al meollo del asunto. Pensemos en los estados financieros de una empresa como si fueran, no sé, su currículum, su carta de presentación al mundo. Si los activos están inflados, esa carta de presentación está mintiendo. Esconde la verdadera salud de la compañía. Y al final, pues, está engañando a quienes confían en ella, como los inversionistas o los que le prestan dinero. Ok, para entender bien cómo se resuelve todo este embrollo, vamos a seguir una ruta muy clara. Primero, ¿cuál es el problema de fondo? O sea, los activos que pierden valor. Luego, nos metemos con el manual de reglas, la famosa NIF C15. Después, vamos a ver cómo detectar las señales de alerta. De ahí, pasamos a explicar la prueba de deterioro, el corazón de todo esto. Y cerramos con qué pasa después, cómo se registran y hasta se revierten esas pérdidas. Sección 1. Activos que pierden valor. El problema de la sobrevaluación. Venga, entremos en materia. El verdadero problema aquí es la sobrevaluación. Es como tener algo en los libros por un precio que ya no es real. En esencia, es no querer admitir una pérdida que de hecho ya sucedió. Y es que el principio detrás de todo esto es bien simple, ¿eh? La contabilidad tiene que ser un espejo de la realidad económica, no una foto vieja y amarillenta que ya no representa nada. El chiste es precisamente sacar a la luz esas pérdidas ocultas para que cualquiera que vea esos números tenga una imagen clara, honesta, real de la situación. Sección 2. El manual de reglas. NIF C15. La norma para el deterioro. Ok, entonces, ¿cómo se le pone orden a este posible caos? Pues, como en muchas cosas, con un manual de reglas, un instructivo muy específico. Y aquí en México, ese manual es la Norma de Información Financiera C15, mejor conocida como la NIF C15. Esta norma, la NIF C15, es la que pone las reglas del juego. Es la que dice, a ver, así es como se hacen las cosas. Define con punto y coma cómo y cuándo una empresa tiene que reconocer que uno de sus activos ya no vale lo mismo. Esto es clave para que todas las compañías jueguen con las mismas reglas y los números sean comparables. Pero, a ver, un punto importante. Esta norma no es para todo, ¿eh? No aplica a todos los activos. Sí, cubre la gran mayoría de los de largo plazo, como, no sé, edificios, maquinaria, todo eso, pero deja fuera algunas categorías muy específicas, como los activos por beneficios a empleados, los activos biológicos de la agricultura, los que ya están listos para la venta o ciertas inversiones. Esos tienen sus propias reglas. Sección 3. Detectando las señales de alerta. ¿Cuándo probar el deterioro? A ver, sería una locura, ¿no? Imposible y nada práctico que una empresa esté revisando todos y cada uno de sus activos todo el tiempo. En lugar de eso, lo que se hace es estar muy atentos a ciertas señales de alerta, a ciertos focos rojos que te dicen, oye, cuidado, aquí algo podría andar mal con el valor de este activo. Y estas señales se dividen básicamente en dos grandes grupos. Por un lado, tenemos las que vienen de afuera, las fuentes externas, cosas como una caída brutal en el valor de mercado o cambios tecnológicos que de repente hacen que la maquinaria de la empresa se vuelva obsoleta o una crisis económica, ya sabemos. Y por otro lado, están las fuentes internas, las de casa. Por ejemplo, que el activo se dañe físicamente, que se rompa o que simplemente la empresa cambie de planes y ya no lo vaya a usar como pensaba. Sección 4. La prueba de deterioro explicada. La mecánica principal. Bueno, pues una vez que se enciende una de estas alarmas, la empresa no puede hacerse de la vista gorda. No, señor. Es el momento de aplicar la prueba de deterioro, que es, de verdad, el corazón, el mecanismo central de toda esta norma. Y el proceso, la verdad, es bastante lógico. Primero, se identifica una de esas señales de alerta que ya vimos. Eso te obliga a pasar al segundo paso, determinar el monto recuperable del activo, o sea, cuánto vale de verdad. Tercero, comparas ese monto real con el que tienes en tus libros contables. Y cuarto, si el valor en libros es más alto, ¡pum!, tienes que reconocer una pérdida por deterioro. Aquí, la palabra clave, el concepto central de toda la prueba es el monto recuperable. ¿Y qué es eso? En pocas palabras, es el verdadero valor económico de un activo. Se define como el más alto de dos valores posibles. Es lo máximo que la empresa podría sacarle a ese activo, ya sea vendiéndolo o siguiéndolo usar. Entonces, la empresa se enfrenta a una elección.
como si fueran dos caminos. El primero, el valor razonable menos los costos. O sea, a cuánto lo podría vender hoy ya quitándole los gastos de la venta. El segundo camino es el valor de uso. ¿Cuánto dinero me va a generar este activo si lo sigo usando en el futuro? Se calculan los dos escenarios y la empresa se queda con la cifra que sea más alta. Y ese es el monto recuperable. Y ya con ese número en la mano, la prueba final es una simple resta, una comparación. Si el valor en libros es mayor que el monto recuperable, entonces, ni modo, existe una pérdida por deterioro y hay que registrarla. Sección 5. Registro y reversión de pérdidas. Las consecuencias. Ok, ya se encontró una pérdida. ¿Y ahora qué? ¿Qué sigue? ¿Cómo se ve esto reflejado en los números, en la contabilidad de la empresa? Pues el impacto es inmediato y directo. Miren, en este ejemplo tenemos una máquina que en libros valía 1.000.000. Se hace la prueba y resulta que su monto recuperable es de 700,000. Entonces se registra una pérdida por 300,000 pesos, así de golpe. El valor del activo en el balance baja a su nuevo valor, a un valor más realista. Y claro, ese ajuste le pega directito a las ganancias de la empresa. Y todo esto nos lleva a una última pregunta, que la verdad es bastante interesante y es una parte clave de la norma. A ver, si el valor de un activo puede bajar, ¿podría también volver a subir? O sea, ¿una pérdida por deterioro es para siempre? Pues, increíblemente, la respuesta es que no siempre es permanente. La NIPSE 15 permite algo llamado reversión. O sea que si las condiciones mejoran, si el mercado se recupera y hay pruebas de que el valor del activo volvió a subir, la empresa puede echar para atrás esa pérdida que había registrado. Eso sí, con ciertos límites, claro, para que tampoco se infle el valor de forma artificial. Pero, como en toda buena regla, hay una excepción. Y en este caso es una excepción muy, muy importante y estricta. Y la norma es tajante, como dice aquí. Una pérdida por deterioro reconocida en el crédito mercantil no debe revertirse en los periodos posteriores. O sea, cualquier pérdida que se le aplique al famoso crédito mercantil, que es ese valor intangible que se paga por la reputación o la clientela cuando compras otra empresa, esa pérdida es para siempre. No hay vuelta atrás. ¿Por qué? Porque es prácticamente imposible demostrar de forma objetiva que el valor de algo tan intangible como la reputación se ha recuperado. Entonces, después de todo este recorrido, ¿cuál es la idea central? ¿Con qué nos debemos quedar? Al final del día, todo esto se resume en una palabra: honestidad. La NIPSE 15 es una herramienta, un mecanismo para asegurar que los estados financieros de una empresa sean un reflejo fiel de la realidad y no una novela de ficción. Se trata de que las cuentas estén claras y que no haya pérdidas ocultas que puedan engañar a la gente. Y claro, este enfoque en encontrar el valor verdadero de las cosas, pues nos deja pensando, ¿qué otros factores ocultos podrían estar influyendo en el valor real de una empresa más allá de lo que se ve a simple vista en un papel?